Acababa de tener una criatura que por la razón que fuera no quería, lo depositaba en el torno giraba y introducía en el interior de la institución el recién nacido, en donde era acogido por las monjas y lo cuidaban de él, y luego pasaba a ser educado en la Casa de la Caridad. A día de hoy, este viejo torno puede parecer una huella de un pasado siniestro e inhumano, pero quizás no lo sea tanto. Este procedimiento me parece mucho más humano que el que sucede hoy en día, y esta es la razón por la cual, a falta de torno, algunas madres desconsideradas dejan a su recién nacido en un contenedor o en plena calle. Este torno estuvo en funcionamiento desde el siglo XIX hasta 1931 y salvó a miles de niños de una muerte casi segura. De la muerte y la enfermedad también libró a miles de personas el trabajo que se desarrolló en otro misterioso enclave del centro de Barcelona. Se trata del Anfiteatro de Anatomía, un lugar misterioso y oscuro donde, a partir del siglo XVIII, se hicieron algunas de las primeras disecciones de cadáveres de España. El anfiteatro se construyó en 1760 y es una auténtica joya de la arquitectura neoclásica. En su interior todavía puede verse la mesa donde se efectuaban las disecciones, una base de mármol con un desagüe que permitía eliminar sangre y fluidos corporales. Las disecciones de cadáveres eran contempladas por decenas de expertos, las autoridades en primera fila, los estudiantes en el graderío. Sin el desarrollo de la cirugía y sin la existencia de científicos como los que coronan este anfiteatro, sería imposible entender el mundo de hoy. Del mismo modo, tampoco es posible entender Barcelona sin la masonería. La masonería fue muy importante, sobre todo en el siglo XIX, en España y por supuesto en Barcelona. Y era un tipo de poder de una sociedad que quería que el mundo fuera mejor y ayudarse entre ellos para hacer el bien de la humanidad. Lo que pasa es que esto es los presupuestos románticos y otra es la realidad, que algunos se hacían masones para escalar puestos en la sociedad de una forma más fácil. Tenemos que pensar que el 80% de los concejales del Ayuntamiento de Barcelona eran masones. Y claro, en aquella época fue cuando se empezó a diseñar la ciudad moderna que hoy conocemos, pues evidentemente los arquitectos y los concejales del Ayuntamiento de Barcelona tenían esa inscripción y la han dejado patente en sus obras, y hoy lo podemos ver. Precisamente, en la segunda mitad del siglo XIX, tras la demolición de las viejas murallas, se acometió la obra de ingeniería más importante de Barcelona, el ensanche de Ildefons Cerdà, un crecimiento ordenado de la ciudad en torno a cuadrículas y grandes avenidas que buscaba la gran utopía. Cerdà opta por esta solución porque, como socialista utópico, cree que en la nueva Barcelona, ricos y pobres tienen que vivir en las mismas condiciones objetivas de igualdad. Las mismas calles anchas, las mismas calles ventiladas y las mismas calles y espacios soleados. Y, por lo tanto, todas las manzanas son iguales. A lo largo de décadas, muchos han querido ver en el ensanche de Cerdà la influencia de la masonería. Incluso hay quien afirma que los cuadrados del trazado tienen una relación directa con las cuadrículas típicamente masónicas. Ildefons Cerdà era masón. Y esto lo descubrí yo leyendo el dietario que él escribió con puño y letra. Pero además, el ensanche estaba inspirado en un modelo de asentamiento que el ejército imperial romano usaba en las guerras. Los campamentos romanos se hacían siempre con esta ortogonalidad, porque permite a los soldados, aunque se acabe de instalar aquella noche
el campamento en un nuevo sitio, si de madrugada tocan a Generala, sepan dónde tienen que ir a formar y coger las armas, porque enseguida se orientan. Y en cambio, si fuera un campamento que se cambiara las formas, podrían estar desconcertados y tardar mucho más en orientarse. Barcelona no puede concebirse sin el ensanche, pero tampoco sin la obra de Gaudí. Un genio único que dotó a la ciudad de algunos de los edificios más sorprendentes y originales del mundo. Su obra está plagada de rompecabezas, secretos y enigmas. Pero quizás el mayor enigma de todos es por qué Gaudí construía de esta manera. De niño padeció un reumatismo que le impidió ser un niño normal para convertirlo en un niño inmóvil. Y puesto que era inmóvil y no podía participar en los juegos con sus compañeros, se dedicaba a observar lo que tenía enfrente. Se fijaba en las hojas, en los troncos, en el enramado. Y este espectáculo es lo que le da esa gran originalidad y personalidad. Además de referencias a la naturaleza, la obra de Gaudí está plagada de enigmas. Algunos de los más interesantes están en el Parque Güell. El Parque Güell es la obra más simbólica que hizo Gaudí, ¿no? Cuando entramos, lo primero que nos encontramos es una escalinata. Hay una serie de tramos de escalones, de 11 escalones que suman 33, que el 33 es el grado máximo de la masonería. Después nos encontramos lo que es una salamandra, y la salamandra es un símbolo alquímico del fuego. Pero es más, detrás de la salamandra nos encontramos un atanor. El atanor es el horno de los alquimistas. Dentro del atanor nos encontramos una piedra sin devastar, con agua que está chorreando y ceniza debajo, que eso es el símbolo clásico de lo que se llama el huevo alquímico. Incluso en el muro que circunda el Parque Güell hay un símbolo muy particular, que es la estrella 5 puntas. Nos habla del número 5, que es el número de la perfección, el número áureo en la masonería, pero Gaudí le da una vuelta a este símbolo porque está hacia abajo. Cuando la estrella de 5 puntas está hacia abajo y además está en un pentagrama, nos está hablando de un símbolo satánico. Evidentemente todas estas cosas se quieren hoy borrar de su biografía oficial, pero toda la obra de Gaudí está llena de hermetismo, de sincretismo, y aún no sabemos un poco por qué él trufaba todas sus obras con esta simbología, ¿no? La Casa Batlló es otro de los edificios de Gaudí que ha dado lugar a más especulaciones. Porque, ¿qué es lo que puede verse en esta fachada? Para algunos, una clara referencia al carnaval con confeti y máscaras. Para otros, la leyenda de San Jordi matando al dragón. En la parte alta vemos cómo hay una torre que evoca la lanza y que se clava sobre el espinazo del dragón y lo mata. Es San Jordi que mata al dragón. Toda la fachada es la piel del dragón, con su espectáculo polícromo. Y los antepechos de los balcones es la fragmentación de una parte del cráneo, exactamente esta. Y si seguimos bajando, encontramos formas de huesos que podrían ser las víctimas que el dragón ha devorado en la cueva. Gaudí murió en junio de 1926 tras ser atropellado por un tranvía. Tenía un aspecto tan desaliñado que nadie le reconoció hasta que ya estaba ingresado en el hospital. Esta y otras historias ocurridas a lo largo de los últimos 150 años pueden descubrirse en uno de los rincones más fascinantes de la ciudad, en la prensa de aquel día. Un kiosco suspendido en el tiempo que nos permite leer y comprar la prensa del pasado. Aquí es posible recordar noticias impactantes, desde la prueba del autogiro sobre el cielo de Barcelona hasta las primeras elecciones españolas donde las mujeres pudieron votar, pasando por otros muchos momentos que marcaron la historia. En este archivo podemos descubrir cómo se contó el hundimiento del Titanic
o cómo los periódicos catalanes narraron algunas de las muertes más inesperadas del siglo. En este fascinante local puede leerse también la noticia que colocaría a Barcelona en la vanguardia tecnológica mundial. En 2005, el ordenador más potente de Europa y el cuarto más rápido del mundo se instalaba en la ciudad, y lo hacía en el lugar más insospechado. Pocas películas de ciencia ficción encontrarían un escenario tan perfecto como Mare Nostrum. Con este nombre, usado por los romanos para llamar al mar Mediterráneo, se bautizó a una supercomputadora que es capaz de procesar 100 billones de cálculos por segundo. Pero sin duda, lo más sorprendente de Mare Nostrum es el lugar donde se ubica. Una capilla del siglo XIX. El interior de esta antigua iglesia ha mantenido su estructura casi intacta, desde sus arcos a sus capiteles, pasando por sus bóvedas y sus vidrieras. Pero es en el lugar destinado antiguamente a los fieles donde hoy se ubican los 10.000 procesadores de Mare Nostrum. Con ellos se diseñan los coches del futuro, se prueban técnicas que revolucionarán la medicina, se conciben sofisticadas estrategias de seguridad militar y se trabaja en decenas de proyectos que, dentro de pocos años, cambiarán nuestras vidas. Igual que la muralla romana o la catedral son símbolos de la Barcelona del pasado, Mare Nostrum es una metáfora perfecta del mundo actual. Un mundo donde el futuro se escribe en cajas opacas conectadas por cables de alta velocidad. Un mundo donde, nos guste o no, la tecnología y la informática se han convertido en el auténtico centro de nuestras vidas.